Buenas tardes desde el pabellón de la Sangriña al partido correspondiente de la séptima jornada de la Liga Guerreras Iberdrola entre Club Balonmano Atlético Guardés y Rincón Fertilidad Málaga. Conmigo esta noche Marcial González Rivero. Hola, buenas noches. Estamos aquí ante este importante partido para los dos equipos que se disputan segunda y tercera plaza. Partido correspondiente a la jornada 7, partido aplazado por casos COVID. Hay muchos partidos aplazados en esta temporada. Sí, de hecho, el Balonmano Guardés tiene un partido más que 16 puntos y un partido más que Fertilidad Rincón Málaga. Y comienza el Guardés con una defensa 6-0. Y fuerte. Bastante fuerte. Tocando. Levantan el pasivo los árbitros. Corta el Guardés. Corta Paula Arcos. Y gol. 1-0 para el Guardés. Y recordamos que Málaga sale con un 7 inicial clásico, el esperado. Habitual, sí, en el extremo izquierdo, Sole López, después Estela Doiro, Arderius en central, Espe López en lateral derecho, en extremo derecho Isabel Dos Santos y de pivote Paula García. Y en la portería Merche Castellanos. Ataca Arderius, frena Paula Arcos, un golpe franco, deja continuar el árbitro y pita golpe franco. Amonestación. Tarjeta amarilla para Fanny. Para Estefanía Descalzo. Bien, sale Sara Valero a Silvia Arderius, golpe franco de nuevo. Partido bastante trabado, partido intenso. Desde el minuto 1 vemos intensidad ya. Yo creo que es necesario, esta defensa dura. También para los intereses de Guardés, sin duda. Necesitamos muy bien este Valadoiro, con mano levantada de pasivo. Y lanza fuera. Bueno, según los números que constan en la clasificación, Málaga es la segunda mejor defensa de la liga en este momento. Por lo tanto, creo que va a ser un partido muy duro. Vemos que ahora, como Málaga hace una defensa mixta, Paula Arcos, y se le está atragantando un poco el juego. Creo que Silvia intenta Arderius penetrar con golpe franco de Sandra Márquez Santiago. Silvia Arderius creo que no llegó al cambio, por eso mixta. Importante hoy la velocidad. Gol de Sandra Márquez. Casi sin oposición. Ataca Arderius. Vemos que están sacando rápido. Se intuye partido intenso, se intuye partido rápido. Golpe franco a Silvia Arderius. Marca jugada Silvia Arderius y comienza Doiro. Doiro para Arderius. Muy importante Cruce estas dos con jugadoras. Doiro. Cruce con Espe López. Intenta penetrar. Y el Guardés bien de piernas. Defiende con Sara Valero en golpe franco. Sigue el partido. Vemos ahora cambio de posiciones. Estela Doiro se viene al lateral derecho. Y en el centro para Espe López. Sigue, busca cinta. Frena. Buena defensa de Guardés. Sí, está parando Málaga bien no es capaz al Málaga. de Y superarla. Málaga intenta entrar. Intenta llegar hasta 6 metros. Y lo están frenando con golpe franco. Muy intensas, todas las jugadoras. Sí, se supone que ante un partido de estos, lanzamiento en apoyo por encima de Estefanía Descalzo de Silvia Arderius, sale fuera. Recordamos, 2-0 en el marcador. Saca Marisol Carriatú. Tercer lanzamiento, Este es el tercer lanzamiento que no acaba dentro de la portería. Bueno, ataca Vemos Guardés. ahora que Málaga está en 6-0. Como Arderius llegó al cambio. Sí, hace el cambio con Almudena Gutiérrez. Exactamente. Corta ahora Estela Doiro. Estela Doiro. Pase de extremo a lateral. Cortado por Estela Doiro. Se frena un poco en ataque. Repliegan bien las jugadoras de Guardés. Estela Doiro lanza y para. Parada de Marisol Carratú. Un lanzamiento aparentemente fácil. Aparentemente. Es fácil decirlo desde aquí.
Pero muy bien. Muy bien, Marisol Carratú. Son 4 lanzamientos fallados. 4 o 3. 4. Si no me equivoco, claro. Y primera parada de Marisol Carratú. Erika Rainojova. Desdoble Lorena Pérez. Erika pierde el Escapa balón. Recupera Paula Arcos. Rosario Urban levanta la mano al árbitro. Pasividad. Se frena. Y golpe franco. ¡Oh! La pega y los pelos. La resina y los pelos, digo. No me he dado cuenta. Se le enganchó. Buscan cruce. Y pierde el balón otra vez Guardés. Muy bien, cortado por Isabel dos Santos. Y ataca con más calma Málaga. Arderius, en lateral derecho, busca. Buen pase. Paula García, muy buen pase. Buena circulación. Y gol desde 6 metros del pivote de Málaga. 2-1 en el marcador, 6 minutos de juego. Rosario Urban para Paula Arcos. Erika Rainojova. Sandra Santiago. Lorena Pérez. Mueven, marca jugada. Pues al pivote entre 1 y 2. Se desdobla Lorena y falla el pase. Tercer balón perdido ahora. Son 3 pérdidas. 3 pérdidas de balón. Buena pinga, busca. Bien. Buscaba al extremo, frenado por Lorena Pérez. Decidió no entrar y comienzan el juego de nuevo. Marca jugada. Espe López. Doiro. Buscamos. Cambio de puesto. Permuta. Trata de entrar entre 1 y 2. Pasa y se le va el balón. Balón perdido. Para la portería. Mal pase. Las dos defensas, muy duras al principio del partido. Sí, se están imponiendo las defensas sobre los ataques. Los partidos se ganan en defensa, ¿no? Dicen. Se supone. También hay que acertar en ataque, pero sin una buena defensa, muy mal. De nuevo pérdida de Guardés. Un fallo tonto. Mal entendido entre Erika y Sandra. Y de nuevo, recupera Lore. Precipitación, muchos fallos. Contraataque. Paula Arcos. Y lanzamiento fallado. Un poco escorado, pero fallado. De nuevo ataca Málaga. 2-1 en el marcador. 8 minutos de juego. Demasiados fallos, ¿no? Sí. Nervios. Bueno. Intensidad. No parece. Defensas. Para Marisol. Penetró entre 1 y 2. Sara López pide más. Contacto hubo. El árbitro entiende que no es suficiente para pitar 7 metros y ataca Guardés. Vemos que cuando no es capaz de hacer el cambio Silvia Arderius. Sí, de nuevo mixta sobre Paula Arcos. Se queda allí con mixta. Ay. Pisando. Circulación interior. Creemos que ha pitado el árbitro, ¿no? Saca Merche Castellanos. Ataca Málaga. Anda jugada. Mano encima de la cabeza. Y ataca. Espe López. Arderius. Doiro. Sole López. Desdoble de los dos extremos. Isabel y Sole López. De nuevo cruce. Espe. Buscan a pivote y no la encuentran. Ahora sí, pero ha tocado Paula Arcos. Y balón, recupera Guardés. De nuevo. Ataca Rainojova. Tiene que apoyar en Urban. Urban tiene que abrirse. Bien. Ataca Lorena. Fija. Sandra Santiago. Lanzamiento en apoyo. Y bien. Buena parada de Merche Castellanos. Bien, movida ahora y buen gol de Sole López. Muy buena vaselina. Empata el marcador, increíblemente. Minuto 10, 2-2. Sí, me parece que llevábamos 2-1 casi 5 minutos. Demasiados fallos al principio.
Sí, según mis apuntes, Poco a poco, sí, supongo que... 5 balones perdidos por parte de Guardés, 2 lanzamientos, y por parte de Málaga, 4 lanzamientos y 1 balón perdido. Cada éxito en defensa es como... Lo celebran con muchísima efusividad. De ahí la importancia del partido. Bien, Arcos en el centro. ¡Oh! Esperaban el cruce, fueron al pase del cruce y Paula Arcos ha entrado hasta la cocina. Gol desde 6 metros. 3-2 Guardés. Sara Valera y Estefanía en el centro. En los laterales Paula Arcos y Sandra Santiago. Calman el ataque posicional y vuelven a marcar jugada. Sale hasta 9 Paula Arcos. Cruce con pivote. Se apoya en extremo. Pivote a 1 y 2. Pase. Buscan penetración. No la encuentran. Buscan a pivote. Recupera Silvia Arderius. Pasa de nuevo a pivote. Oh, se lo ha pensado Pasos. y ha hecho pasos. Tenía el pase en 6 metros para Espe López y ha dudado. Ataca Guardés. Sara Valero en el pivote. Rainojova. Rosario Urban. Sandra Santiago. Lorena. Erika. De nuevo Arderius. En mixta. Pinta. Busca pivote. Y 7 metros. Muy bien, buen 2 contra 2. Sí, con bueno. Erika y El Valero. poderío físico de Sara Valero. Sobre Y técnico, Sole López. físico y técnico. Sobre Sole se ha impuesto aquí. Sí que es verdad que a Málaga le falta a Rocío Campilli, que está lesionada. Se lesionó en el partido de la Liga contra Vera. La defensora muy importante para ellas. Recordemos que Málaga viene aquí con 12 jugadoras, ¿verdad? 13 me parece, ¿no? 13 jugadoras. Y Guardés está... Y nos alegra mucho al completo. Al completo. Es muy importante Silvia. tener el banquillo. Silvia para pivote. Bien defendida. Bien defendida por Paula Arcos y Sara Valero. Están esperando mucho a pivote. Creemos que Guardés en este sentido tiene más banquillo que Sí, yo creo que... Málaga, creemos. Y puede por ahí influir en el resultado final. Muy buena presentación de Silvia Arderius y gol. 4-3 en el marcador. Muy peligrosa esta jugadora. Las defensas en 6-0. Marca jugada Rainojova. Cruce con Valero. Cruce con Paula Arcos. Pases. Continúa en el juego. Paula Arcos lanza. Saque para el Guardés. No, para Málaga. Saque para Málaga, se entiende, ¿no? Sí, una vez que toca el techo. Ya, es que el árbitro ha marcado. Sí, ha marcado saque para Guardés. No entendía muy bien. Bueno, saque para Málaga. El lanzamiento que dio en el larguero y a su vez dio en el techo del pabellón. Por lo tanto, pelota para Málaga. Marca jugada. Espe. Para Silvia Arderius. Doiro con Paula García. Se va 1 y 2. Vuelven. Sale Este arriba. partido va a ser de muy pocos goles, ¿eh? Me parece a mí. ¿Qué crees? Hombre. Sí, muy Minuto táctico está siendo. 15 casi. 4-3 el resultado. Al principio decía que iba a ser un partido rápido, pero no tengo tan claro. Muy Golpe. intenso. Muy Intenso. Yo creo que a Málaga no le interesa tampoco que saque rápido y creo que quieren más juego posicional, no lo sé. Bueno, desdoble de Isabel Dos Santos, un 2 para 2, un 2 para 2, 2 minutos. 2 minutos. Se jugaron un 2 para 2 entre pivote y lateral derecho. Y ha habido un empujón. Y 2 minutos para Sandra Márquez. Sin previo aviso, ¿eh? Directamente en 2 minutos.
Si es clara, bueno, el árbitro entiende que Bueno, son yo 2 creo que minutos. fue un poco demasiado riguroso. Ataque en superioridad. Buscan. Mueven bien el balón hasta el extremo. Intenta hacer gol por el corto. Y parada de Marisol Carratú. Esperó muy bien el lanzamiento al corto. Esto, cuando tienes una más, haces un buen ángulo para el extremo y la para la portera. Desmoraliza. Sí. Sí. Bueno, sí sabemos que Guardés tiene portera. Bueno, Que si funciona Marisol hay mucho ganado. Vemos como los Guardés ahora han hecho un cambio portería vacía. Portería vacía y atacan con 6 jugadoras. Ya levantan el pasivo los árbitros. Paulina Pérez Bufón. Tenían más, Sara Valero, entra Rosario. ¡Ole! ¡Ole! Golazo de Rosario Urban. Han sacado amonestado al Narciso Gallardo, entrenador de Málaga. Tarjeta amarilla, entendemos que pedía alguna falta en ataque, tanto de Sara Valero como de Paulina Pérez. Y el árbitro lo ha amonestado. Ataca Málaga. Otro ataque Paula con una García. más. Una más. Muy bien, Estela Doiro entra en 6. ¡Oh! Se la ha parado. La guardesa ha fallado en 6 metros, un lanzamiento fácil. Se conocen muy bien, ¿eh? Yo creo que se la ha Se parado por conocen eso muy bien, mismo. sí. No es que Sí. la haya fallado Sí. Estela, es que se la ha parado Marisol. Conocimiento, el armado yo qué sé. Pero ya es el segundo ataque con una más que Málaga no consigue. Sí, 2 lanzamientos claros y Bueno, ahora Rosario nos ha parado falla, Marisol. Ha fallado Rosario. Sigue el 5-3 en el marcador. Hemos pasado el Ecuador del primer tiempo y un marcador bajo, bastante bajo. 5-3 en el minuto. 17 casi. 17 ahora mismo. Bueno, marcan jugada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadoras de Guardés al completo. Ataca Estela 1 contra 1. Pasan. Buen lanzamiento, Sole López. Gol 5-4. Lo que son las cosas. Con el Guardés al completo en defensa, ante un lanzamiento bastante más difícil. Tienen éxito ahora el Málaga. Sin embargo, en los 2 anteriores bastante claros, nos ha fallado. Ataca Lorena. Lorena para Paulina. Paulina para Paula Arcos. Uy. Piden pasos. Sole López. Sinceramente, yo pensé que se había hecho algo de daño Paula Arcos. También a mí me pareció, por eso dije, claro. uy. Pero bueno, ese cambio de sentido esta en el último jugadora momento ha buscado la Están penetración y ha pidiendo entendido. pasos, yo creo que están equivocadas. Que Paula recibe en carrera. El golpe en el lanzamiento. Es lo que ha pitado el árbitro. Uy. Gol de Paulina Bufón, casi se la pilla Virginia Fernández. Una vaselina. Algo arriesgada, pero efectiva. Muy arriesgada. La ha tocado, pero la ha bueno, tocado. efectiva, ¿eh? Efectiva. Bueno, 6-4. Ataca Málaga. También hay que decir que el parcial con uno menos de Guardés fue espectacular, porque 0-2 ataques de Málaga y 2-1 ataques de Guardés con uno menos. La importancia de la portería. Sí. Si los porteros tienen el día, complicado. Buena defensa sobre Estela Doiro. Vemos que Málaga en ataque que cambia mucho de puesto y quiere estirar la defensa con esos cruces y contracruces y cansar la defensa de Guardés. Ataca Arderius para Espe busca pivote. Le han pitado pisando. No.
Bueno, pelota para Guardés. Guardés ataca. Le da calma al ataque. Ataca Paula Arcos en el lateral izquierdo. Paulina Pérez en el lateral derecho. Erika mandando jugada. Bien, cruce con pivote. Pivote para el lateral. Permuta en la primera línea. Paulina Pérez bota. Pasa con el lateral que es Rainokova. Buena finta de brazo. Y pitan pasos. Pitan pasos ahora. Ahora sí que tengo yo dudas. Quizá interpretan Ahora sí que tengo yo dudas. que el primer paso no está hecho al mismo tiempo con los dos pies. Me parece a mí que interpretan eso. Pero es discutible, ¿eh? Se puede discutir. No hay VAR aquí, señores. No hay VAR. Bueno. Sigue el juego. Sigue el juego, continúa el partido. Estamos en el minuto 20, 2/3 del primer tiempo. Ataca Doiro. Para Rojas. Buena defensa Rojas de falla en nuevo. el pase. Y Guardés sigue corriendo, ¿eh? Se atragantan un poco. Casi hace pasos. Paulina Pérez. Rainokova. Pasa con Paulina. Paula Arcos. Para el juego ahora. Vemos que Málaga cambió la defensa 5-1. Bueno, no. 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 Yo creo que no. Sigue en 6-0. Se coloca Espe. Y pasan un 6-0. Solamente para el repliegue Cruce. se coloca en 5-1. No hay cruce. Oh. Directamente. Y falla la fuera. vaselina. Esperábamos un cruce y sin embargo ha atacado a punto fuerte. A punto fuerte entre 1 y 2. Paulina Pérez. Y se le ha ido fuera la vaselina. Vemos ahora que hay cambios. No sale Espe. Y tenemos en el extremo a Almudena Gutiérrez. Y en el centro. En lateral. En lateral y en extremo Sara Bravo. Rocío Rojas está jugando en el centro. Esta, Almudena. Perdón. Sara Bravo, quería decir. Sara Bravo en el extremo. Quita golpe franco. Defensa intensa de Sara Valero. Está haciendo fuerte en el centro. Takarderius, mano levantada del árbitro y gol. Gol. Muy buena finta, punto fuerte. Falta apoyo de la defensa de Guardés y lanzamiento desde 7 metros. Abajo y gol. 6-5 para el Atlético de Guardés. Demasiado cerca, ¿no? Sí. Me parece que están Sí, intentando... a Silvia Arderius tienes que pararla. Si le dejas un poco de movimiento. Yo, con el brazo armado, Sí, muy difícil. complicada. Tiene mucha calidad esa jugadora. Pero me parece que están intentando... Gol de Erika Rainokova, de nuevo. Una muy buena finta y muy buen gol. ¡Qué bien! 7-5 Guardés. Ataca Silvia Arderius. Buen apoyo defensivo de Rosario Urban. Ahora cambio Carla por Valero. Iba a decir que me parece que estaban intentando atacar continuamente contra Sara Valero, las jugadoras de Málaga. No se iban tanto hacia Estefanía Descalzo como hacia Valero, ¿no? Y bueno, 2 minutos para Rosario Urban por impedir el desplazamiento. pero si la de Sole defensa López. es tan intensa en los dos lados, esos 2 minutos... En estos momentos, bueno, a mi entender, ha cortado de manera clara el desplazamiento. Pero bueno, Yo ahora el sí lo veo. empujón de Sole López a Rosario Urban en otro lado, en otro momento también podía ser 2 minutos. Es la misma intensidad. Interpretaciones, evidentemente los colegiados son los que mandan, los que dirigen el partido. Está claro. Y buena defensa de nuevo de Guardés con una menos. Están Yo muy creo que- concentradas las jugadoras. Sí, buscan mucho el 1 contra 1, ahí apoyándose las jugadoras. Bien ahora, de nuevo vaselina y gol de Sole López. 7-6, partido bastante igualado, bastante intenso. Y de nuevo, la portería vacía, ataca al Guardés con 6 jugadoras. Sale Daniela Moreno.
para Paulina Pérez, Rainojova. Vemos que hay una defensa mixta sobre Paula Arcos. Ataca Erika. Pasa para Paulina. Paulina con Paula Arcos. Buscan a pivote. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ahora sí piden 7 metros el banquillo del Guardés. Piden defensa interior. Claro. Bien, ataca Guardés. Lorena para Erika. De nuevo finta y de nuevo 7 metros. Y exclusión de la jugadora número 11. Y Sara muy Bravo. bien Erika, lo está Perdón, haciendo de muy la bien. número 19. Almudena Gutiérrez. Sí, De está nuevo, buscando en por ahí 7 un hueco. metros, Paulina Pérez Bufón. Vamos a ver qué hace ahora. Y se lo ha parado Merche Castellanos. Se ha lanzado abajo y a la izquierda de la portera. Y se lo ha parado con el pie. 7-6. E igualdad en los dos equipos. Entendemos. 5 contra 5. Arderius para Estela. Rocío Rojas. Sole López, Rocío Rojas. Acá. Estela Doirius. Miquela Doiro, Silvia Arderius. Y faltan ataque de Rocío Rojas. Ya se habían ganado Muy la bien superioridad ahí por el en extremo. defensa. Pero bien defensa. Daniela Muy bien. Moreno. Muy bien. Llegó a tiempo a colocarse ahí para provocar la falta en ataque. Rápida de piernas. Rápida de piernas. Se defiende con los pies, se dice, ¿verdad, Daniela? Esas piernas. No es Bien. muy fuerte eso. Oh. Bien, muy A placer bien. ahora. Muy bien. A placer ahora. Erika. Bien. De nuevo Erika, creo que está haciendo un partido, Un partidazo. el mejor partido de esta temporada, me parece. Pero bueno, mejor me callo para no estropear nada. Claro. Que siga así. Bueno, está rompiendo bastante la defensa. Está encontrando hueco allá por donde lo intenta. Pita fuera el árbitro. Ha salido el balón, no lo vemos bien desde aquí, pero entiendo que ha salido el balón por la línea de banda. Ataca Guardés. 5 minutos, faltan 4 minutos para acabar el primer tiempo. Guardés 8, Ataca Guardés con una Málaga más. 6. Una más a portería vacía. Daniela Moreno, Paulina Pérez, todas Al ya en completo, Málaga. Entra Espe López. En ataca Erika. De calma. Cruce con pivote. Permuta. En ataca Paulina. Busca finta. Y golpe franco. Bien defendida por Paula García. Erika Rainojova. Daniela. Paulina Pérez busca el lanzamiento y blocaje de la defensora de Málaga. Sole López al contraataque. 2 minutos para Erika Rainojova y gol. Y gol en contraataque de Sole López. Protesta José Ignacio Prades. Protestan los 2 minutos. Bien, Patricia Lima en el campo. En el centro, marca jugada, Paula Arcos. Paula Arcos para Paulina. Portería vacía, recordamos el Guardés, una jugadora menos. Bien, Paulina. Y hacen golpe franco. Carla, Paulina, Patricia Lima con un aparatoso vendaje en la pierna izquierda. Y pitan pasos. Pasos de la jugadora portuguesa. Bueno. Entra Marisol. Y una menos Guardés. Calma. Una calma. más. Una más Málaga. Hay que tranquilizarse y seguir jugando. Partido igualado. Muy pocos goles. Recordamos el marcador. 8-7 para Guardés. Buscan a pivote. Defensa. Me parece que el balón toca en el pie. Tocan el pie y no pitan. No pitan, sí. No pitan. Yo creo que es eso, hay que pitarlo, ¿no? Busca buena ¡Epa! defensa de Patricia Lima.
Uy, se ha hecho daño, Sí, se ha hecho daño se López hizo daño en la boca. Sí. Para el árbitro del partido, entendemos que está sangrando. Tendrá que salir. Tendrá que salir. Sí. 3 ataques. Se Vale, hizo muy daño Espe disgustada. López, pero la salida de Patrick Lima fue Contundente. al impar muy buena en su tiempo. Sí, contundente. Bien, Rocío Rojas ocupa su puesto. Silvia Arderius. 7 metros. Y quita 7 Defensa metros. interior. Aguanta, llega siempre hasta el final. Como no paremos a esta jugadora, Muy complicado, sí, nos se hace hará muy daño. complicado. Hasta el último momento. Bien, Rocío Rojas en 7 metros, Marisol Carratú. Y abajo, gol. Abajo y a la derecha, gol. Empate a 8 en el marcador, faltan 2 minutos. Guardés, uno menos. Bueno, quedará todo para el segundo tiempo. Sí, quedará todo para el segundo tiempo. Aunque Vamos veo a ver partido este bastante ataque igualado. con una menos, la portería vacía. Muy importante que ahora mantengan la calma y consigan un buen lanzamiento. Buenísima. Lanzamiento clarísimo desde 6 metros. Y muy bien parado por Merche Castellanos. Ataca Málaga. Y van a pitar 2 minutos. Van a pitar 2 minutos. Interpreta el árbitro que ha golpeado en el cuello. Y por lo tanto 2 minutos. Jugadora menos para el Guardés. Y va a acabar este tiempo con una jugadora menos. Y de tiempo muerto. Suso Gallardo. Cuando están en superioridad. Una pena el lanzamiento de Paula Arcos, ahora con una menos. Sí, al final son los lanzamientos claros los que te hacen cuando pierdes un partido al final son los lanzamientos de los que te acuerdas, de los claros, de los que son en 6 metros, pero que bueno, al final se dan en una portería y en otra. No sé si es fallo de jugadoras, pero muchas veces acierto de la portería. De todas formas, me parece que este partido se va a decidir a partir del minuto 45, porque sí, aunque no parece ahora mismo, al tener banquillo tan largo, yo creo que siempre ayuda más que venir con pocas jugadoras a jugar un partido tan fuerte como es el de hoy. Pero bueno, sí, vamos a esperar. Veremos, porque la primera línea de Málaga es casi siempre la misma. Pivote está siempre jugando Paula a ver García. hasta dónde aguantan, hasta cuándo aguantan. Muy bien, amaga el cruce. Bien, Fanny ahora estaba atenta. Entendemos que buscarán golpe franco hasta el último ataque, ¿no? Quedan 40 segundos. Minuto 29-25. Ya llevan atacando 30 segundos casi. De acabar. Oh, qué buen pase y buen gol. Qué buen pase a pivote. Y es ahora cuando pide tiempo muerto José Ignacio Prades. Y es por primera vez que Málaga se pone por delante. 8-9. Qué fantástica jugadora es Silvia Arderius. Sí, bueno, Silvia está en una forma muy buena. También en el partido contra Vera hemos podido ver que
que ha hecho un partido muy bueno, pero yo creo que ahí ya se les acabó un poquito la gasolina, se puede decir así. Sí, sí, sí. Pero bueno, fue un partido bonito de ver y Silvia en ese partido también estuvo muy bien. Sí, la primera línea. Silvia Arderius es la que está moviendo un poco más el juego, la que busca un poco más. Me gustaría ver un poco más Estela, que seguro que la veremos en la segunda parte, a nuestra jugadora aquí de La Guardia. Y tienen una buena conexión entre Estela y Arderius. Se ve que se entienden muy bien, pero bueno. Vamos a ver el último ataque del primer tiempo. Están buscando bastante bien a pivote y la están encontrando también. Vemos como hay una amistad sobre Paula Arcos. Ataca Patricia. Paula Arcos. Pita. 2 minutos. Empujón. Faltan 3 segundos para el tiempo el árbitro. Y no debería ser 7 metros, ¿no? No han pitado 7 metros. Han pitado golpe franco, quedando 3 segundos. Guardés 1 abajo. Y exclusión de Rocío Rojas, ¿verdad? Lanzamiento de Paulina Pérez. Y parada de Merche Castellanos. 8-9 en el marcador. Fin del primer periodo. Partido igualado. Muy duro, intenso. Esas defensas atrás. Esto no acaba aquí, ¿eh? Esto no acaba aquí. Pocos lanzamientos exteriores hemos visto. Todos intentando entrar, buscando a pivote. Y mucho juego de 1 contra 1. Buenas defensas. Sí. Buenas defensas. Y bien la buenas portería. Paradas de las porteras. Y bien la portería. Un juego bonito. Sí, alguna imprecisión al principio del partido, pero bueno, esto queda muy bien. Los dos equipos muy bien. Está y todo bueno, en nada, el aire nos despedimos. Y veremos qué tal este segundo tiempo. Nos despedimos ahora. Hasta luego. Hasta luego. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Non a violencia
Saludos de nuevo desde el pabellón de la Sangriña. El partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga Guerreras Iberdrola entre Club Balonmano Atlético Guardés y Rincón Fertilidad Málaga. El resultado de la primera parte, 8-9, un gol de ventaja para las de Málaga. Un partido intenso, marcial. Sí, como se esperaba. Un partido duro, un partido intenso. Yo esperaba un poco más rápido, que evidentemente yo creo que Málaga no le interesa un partido rápido. Intuimos, o creemos nosotros desde afuera, que por banquillo quiere más ataque posicional y de momento le está funcionando. Vemos que es un partido donde ha habido bastantes fallos y mucho acierto en portería, y por eso de ahí el resultado tan Ahí corto, el resultado, ¿no? Pocos goles, Sí. buenas defensas, buenas porterías. Y vemos que Málaga está con una jugadora menos. Dentro de 2 minutos entrará. Y el Guardés también ataca con una jugadora menos. Y Pero con portería vacía. ahora a portería vacía con una más en ataque. Esperamos, vamos a ver cómo transcurre este segundo tiempo, en el que ya ataca Guardés con Erika Rainojova, la Sandra Santiago, Sara Valero, Rainojova, pasa extremo, Daniela Moreno, Paula Arcos para el juego, se vuelven a reposicionar y ataca con una más. Erika Rainojova busca pivote, pase largo, tenso. Lanzamiento directo de Merche De Castellanos. portería a y gol. portería. Y vemos que con una menos el Málaga coge distancia ya de 2 goles. 8-10. Es el riesgo de atacar con... Sí, es un riesgo, pero también te puede beneficiar, ¿no? Sí. Tiene de las dos cosas. Bueno, ataca Guardés. Sandra, Paula Arcos. Lanzamiento al palo abajo. Una pena. Recupera Málaga para el juego. Y balón para Rincón Fertilidad Málaga, que ataca con Estela Doiro en el lateral izquierdo, con Silvia Arderius en el centro. Espe López en el lateral derecho. Sole López en el extremo izquierdo. Paula García y Sara Bravo en el lateral derecho. Ataca Málaga. Cruce con extremo. Balón que mueve en primera línea. Con calma. Cruce central lateral. Cruce de nuevo. Busca, entra Estela Doiro hasta 6 metros. Y primer gol de la Guardesa contra su ex equipo. Bien Máxima jugado. ventaja, ahora para Máxima ventaja. Málaga. Éxito en los 2 ataques que han tenido. Bueno, el primer gol de este segundo tiempo no ha sido un ataque como tal, sino ha sido un lanzamiento directo desde la portera. Bueno, ataca Guardés. Equipo al completo. Equipo al completo. Se desdobla Lorena Pérez. Sandra Santiago para Erika Rainojova, que de nuevo busca esa cinta a punto débil que le funciona, y han pitado golpe franco. Justito. Sara desde el extremo, la pivote se escoró mucho hacia la zona de extremo, recibió y gol de Sara Bravo para poner el 9-11 en el marcador. Ataca Málaga. Rincón Fertilidad Málaga. Arderius, Espe López, Estela Doiro. Jugadora más que peligrosa, no se le puede dejar ni un metro a Silvia Arderius. Intentaba entrar, frenada por Sara Valero. Buscan, jugando con pivote. Ha golpeado en el pie de una jugadora del Guardés. Mala fortuna, porque golpe toca en el franco. pie de Sara Sí, Valero. no ha sido bien el pase. Buena defensa ahora La de están Guardés. frenando. Ataca y gol. Buscan entrar. Al final lo consiguen. Gol de Espe López. Ataca, saca rápido el Guardés. Paula Arcos. Paran el juego. Y ataque estático. Ha entrado Muy fuerte, bien, repliegue. Rincón Fertilidad Málaga ha entrado fuerte. Buen repliegue. En la segunda parte me refiero. Sí. Sí. Un poco atascado
Luego la mano al Vemos que Atlético María Guardés, Pérez está en el pero centro, defendiendo a la pivote. Daniela Moreno. Cula con balón. Erika intenta entrar. Falta en ataque. La ha esperado bien, la ha esperado bien. Ventaja de 3 para el equipo de Málaga, que ataca de nuevo. Queda aún mucho partido. Sí, vemos al banquillo del Guardés animando a las suyas porque está en un momento un tanto crítico. Desde luego Sí, el más un crítico del poquito partido. atascada, sí. Atascadas en ataque y vemos que en defensa el Málaga está atacando con éxito. Creo que todos los ataques, creo. Sigue, buscan cruce. Mueve la pelota a la primera Pero línea. están defendiendo bien. Sigue moviendo, sí. Pero vemos que intentan. Tanto en la defensa anterior como ahora mismo están defendiendo bien. Son ataques muy largos de Rincón Fertilidad Málaga. Bueno, Buscan ahora el vemos un fly. Pisando, pero por si Pisando. acaso para Marisol. Y por si acaso. Eso mismo. El árbitro tenía la mano levantada. Ataca Guardés. Erika. Sandra. Cruce con Paula Arcos. Busca una circulación Muy larga. duro. Y defensa intensa de lateral y de extremo de Rincón Fertilidad. Ataca Guardés. Erika. Para Sandra Santiago. Sandra Santiago, Erika. Paula Arcos. Sale arriba Espe. Busca pivote. Cruce con lateral. De nuevo busca más pivote. Buena defensa. Se le escapa balón al extremo. Recupera. 2 minutos para Pitan Lore dos. López. Entendemos que ha pitado los 2 minutos Lore Pérez por... Lorena Pérez por una falta previa al contraataque en el que el Exactamente. balón cayó dividido, la cogió una jugadora de Málaga, continuaron, fallaron el ataque y entendemos que dejó ley de ventaja y le saca 2 minutos a Lorena Pérez. Jugadora menos el Guardés. Ataca Málaga. Lanzamiento desde 6 metros de Espe. Movieron muy bien la pelota, tenían superioridad incluso por el extremo, pero ella decidió entrar entre 1 y 2. Y falló lanzamiento, falló no, paró la portera Marisol Carratú. Eso. En estos momentos Paró. da algo de aire al Guardés. Que ataca, Estando con una menos, pues... una menos, portería vacía. Hacer una buena defensa con una menos es muy importante también. Erika marca jugada. Está Laura Moraes, que está... De está nuevo en el la campo, defensa en el muy extremo. dura y tiempo muerto de José Ignacio Prados. Sí, se estaba atascando un poquito. Estaba atascando la jugada Sí. y se está atascando el Guardés. Creo que es necesario también ahora el tiempo muerto para... Sí, para que no se escapen. Para que no se escapen las jugadoras de Y es de muy Málaga. difícil este momento porque atacar con una menos, portería vacía, hay que arriesgarse. Es importante que preparen una jugada bien y que acabe el lanzamiento. Preferiblemente que acabe el lanzamiento y no en una pérdida de balón, por ejemplo. Claro, claro. Ya antes se jugó una superioridad en la que se perdió un balón y con portería vacía no podemos arriesgar más. El Guardés ya no puede permitirse esos lujos de perder un balón con portería vacía. Muy entonado el equipo de Málaga, muy entonado este segundo tiempo. De ahí la diferencia.
Parcial de 1-3 en este segundo tiempo, ¿verdad? Sí. Levantan el pasivo los árbitros. Buscan el cruce, se vuelve a caer ese balón. Pelota para Paula Arcos. Pasa. Recupera Marisol Quedan 2 Carratú. pases, creo. Uy, qué despistes. No está centrado el equipo de La Guardia. Ha sido amonestado. Creemos que el entrenador de La Guardia, Ignacio Prades, no sabemos muy bien por qué. Probablemente por protestar la jugada. Está un poco tocado el Guardés. Este gol ha sido un simple pase al extremo izquierdo donde Sole López ha entrado y de nuevo otra vaselina. Y ha metido gol. Tanto despistado. Bueno, ataca Guardés. Ahora con una menos. Perdón. Igual. Lanzamiento de Sara y gol. Sandra, perdón. Sandra Márquez Santiago. Le hace falta esto al Globo. Sí, era necesario este gol. Era necesario este gol para romper esa mala racha que tenía. Va a ser muy difícil hasta final, pero yo creo que estas chicas no se van a rendir hasta el último segundo. Se le ha complicado un poco, pero bueno, aún hay muchísimo partido. Juegos muy intensos. Buena defensa ahora. Vemos que buena defensa, casi pasivo, levantan pasivo los árbitros. Defensa muy avanzada. Frenan a Silvia Arderius, balón se ha fallado fuera, el pase. pérdida de balón. Saca el contraataque, el Guardés. Coge el lanzamiento desde 6 y gol. Contraataque y coloca el 11-13 para Rincón Fertilidad Málaga. Bien. Vemos como haya una buena racha, que esto vuelva a igualarse. Va a volver a igualarse. Está muy bonito el partido. Bien. Ataca Silvia Arderius. Pase en largo. Muy bien ganada su superioridad. Lanzamiento de ¡bien! Y al poste abajo. Un lanzamiento que parecía que vez entraba. Marisol se queda atrás. El palo fuera. 11-13. Esta vez Marisol se quedó atrás. Y ya Sole López ha optado a tirar abajo. Qué raro verla fallar también. Bueno, en este partido sí. En este partido es la primera que falla. Las porteras también deciden. Sí. También intimidan. Sí. Lanzamiento de nuevo de Sandra Márquez Santiago. Ha rozado el larguero y se ha ido fuera. Pelota para portería. Saque portería. Atacadoiro. Ahora con Arderius. La finta. Defensa. La agarran. Y golpe franco. Estaba en el límite, ¿eh? Sí, estaba sí, en límite. Al límite, si llega a forzar un poco más. La soltó. La soltó a tiempo. Hay que seguir defendiendo fuerte. Sí, sí. Seguir obligando al equipo contrario a perder balones. Sin duda. Muy buena penetración de Espe López. Un pase Iván. Y lanzamiento, claro, desde 6 que ha parado la portera, pero que evidentemente han pitado 7 metros. Rocío Rojas, 7 metros. Y Marisol Carratú en la portería del Atlético Guardés. Se va atrás y lanzamiento a media altura. Y al lado izquierdo de la portera. Gol 11-14 para Rincón Fertilidad Málaga. Acá Guardés. Erika en el centro, Paula Arcos y Sandra Márquez Santiago en primera línea, Laura Morais y Daniela Moreno en los extremos y Sara Valero en pivote. Están jugada, defensa. Esta defensa adelantada de Espe. Laura Morais lanza, está haciendo mucho daño. Sacan el contraataque. Lanzamiento. Golazo de la jugadora número 11, Sara Bravo. Cambio la portería de Guardés. Entra Miriam Sempere.
Yo creo que Rincón Fertilidad Málaga está haciendo mucho daño con este adelantamiento de Espe López sobre Paula Arcos, porque Paula casi que está, entre comillas, eliminada del juego, ¿no? Y Paula es una jugadora que hace mucho daño a las defensas contrarias. Vemos ahora cómo ha entrado entre 1 y 2 la lateral. Pero bueno, aún queda mucho partido, no hay que desanimarse, hay que seguir. 12-15. Hay muy pocos goles y hay que seguir defendiendo fuerte para igualarse y ponerse por delante. Bien Ha perdido el ahora. balón ahora, se le ha quedado. Vimos que la pega. 2 minutos. Paula Arcos ataca. Se fue botando hasta el 6 metros Paula Arcos. Y de contraataque pone el 13-15. Saque rápido. Parada. Buena parada ahora de Miriam Sempere. Parada, saque rápido. Lanzamiento de Espe López. Y parada de Miriam Sempere. Ataca Silvia Arderius. Pasa extremo. Paran el juego. Y atacan en estático. La primera línea Rincón Fertilidad. El juego igual no es el más rápido que hemos visto hasta ahora en la Liga Iberdrola, pero es tan intenso, tan intenso. Muy bien. Ha pitado falta en ataque. Ahora. Muy buena ahora la defensa de Sara Valero. Es un partido para estudiar estas defensas. Qué rápidos andan esos pies. Qué rápidos. Esas circulaciones largas, estas jugadoras que obligan a cambio de oponente, movimiento muy rápido. Estar muy atento a las ayudas. Están continuamente mandándole a Espe López subir. Sí, sobre Paula Arcos. Luego vemos que Muy buena. buen pase a Lorena. Y gol. Bravo, Erika. Gol. Coloca el 14-15 en el marcador. El Guardés a 1. Casi la mitad del segundo tiempo. Minuto 14 del segundo tiempo. 14-15. Para Málaga. Marca jugada. El balonmano, qué bonito eres. ¿O no? Sí, qué fácil parece desde aquí. Qué fácil parece. De nuevo golpe franco. Intentaban buscar de nuevo a Paula. Y vemos que en este partido no puedes tener ni un despiste, ni un segundo. Buena defensa, intensa. Buena defensa de Valero, de nuevo. Es necesaria contra esta jugadora. Se pita pasivo, piden pasivo, el árbitro levanta la mano. Pasa balón, sigue moviendo, ataca y ataca, buscan y buscan y buscan. Buena para de Miriam Buscan Sempere. ese hueco, al Rincón Fertilidad. Y La parada segunda del ya de Guardés. lo que va. Salen en ataque y atacan ahora para empatar el partido. Ya pasó el minuto 45 de este que estábamos hablando. Vamos a ver ahora. Oh, Ha pitado circulación interior, saca rápido contraataque, ataca Espe. Amaga lanzamiento y gol. Un gol, 14-16. creo que ya es la segunda o tercera vez que los árbitros pitan dentro, que está circulando por dentro la pivote de Guardés. Un poco raro, ¿no? En esta categoría que... Estaba escuchando a José Ignacio Prades, que Sí. le decía al árbitro. Sí. Pitapasos ahora. Decía que la jugada anterior, la jugadora de Málaga había empujado a la jugadora de Guardés, que por eso circuló por el interior. Desde el extremo y gol. Ataque rápido, mueven rápido, ya al extremo. Y gol del Guardés, gol de Málaga, que se coloca con 17-14. Quitan 7 metros y le van a sacar 2 minutos. Eso, roja, lo siento mucho. Eso, roja. Lo siento mucho.
Lo siento en el alma, pero ¿Tú lo ves como roja? sí. Esto de poner el pie cuando un extremo va No, a lanzar es muy peligroso. La jugadora se puede lesionar. Hay que tener muchísimo cuidado. Ya, pero yo no veo mala intención, Dani. Por lo tanto, yo creo que se despistó ahí Pero la la jugadora. Hablamos antes de lo que se despista. La jugadora hace una trayectoria. Sí, es cierto que pone mano y pie, La pero vemos, bueno. la vemos. Pero no creo, personalmente, son 2 minutos, sin duda, y 7 metros. 15-17, una menos. Rincón Fertilidad Málaga. No atacan. No sacan a la portera. Juegan con una menos en ataque. Curioso. Se está dando esto de... Cada vez que te quedas con una menos, sacar a la portera. Vemos que intentan desmarcarse. Intentan el desdoble a pivote. Recupera el balón Guardés. Busca el contraataque. Ataca Lorena. Y para la portera. Toca el techo y balón de nuevo para el Guardés. Estas son las paradas que dan un Parece partido. fácil, pero no es, ¿eh? No. Aunque vaya sola en contraataque, no es fácil. ¡Oh, qué bonito! Muy buen gol de Sandra Márquez. Ahora manda José Ignacio Prades mixta sobre Arderius. Una menos. Escuchamos desde Málaga. aquí, Sole lateral. Jesús Gallardo. Y vemos que la mixta sobre Silvia Arderius. Estamos viendo un equipo donde vemos sobre todo primera línea. Sale Pasivo, ahora, levantan los árbitros, pasivo. se acerca Silvia. 6 pases a partir de ahora. 2. 3. Y balón perdido. Hay pequeño contacto. El árbitro O interpreta que no hay recuperación, falta. más bien. Se hizo daño. Y recupera. Nada. Rincón Fertilidad Málaga recupera la jugadora excluida, por lo tanto 6 contra 6. Erika Rainojova busca la cinta, pita un golpe franco, saca Guardés, un 5-1, vemos que tiene Málaga, con Espe, intentando cortar ese juego de primera línea, Y entorpecerlo, de siguen siguiendo a hacerlo Paula Arcos. lento. Y siempre sobre Paula Arcos, vemos. Vemos qué Buen buen pase de pase, Daniela buen Valero pase. sobre Sara Valero. Buen Y gol. pase. Minuto 19, segundo tiempo. 17-17, empate en el marcador. Ataca Rincón Fertilidad. Partidazo, entre Guardés y Rincón Fertilidad Málaga. Sin duda. Intenso, duro. Como se esperaba, muy buen pase. Creemos que ha perdido. Se le Ha escapa perdido el balón a se le escapa el Paula. balón. El pase era Sube bueno. Guardés, sube Creo que Guardés. no se esperó. Sigue, ataca el Guardés con Sigue Sandra. Sandra. Lanzamiento. Ah, Y un poco precipitado ahora, creemos. Buen lanzamiento. Pero precipitado. Ataca muy bien Guardés. Perdón, Rincón Fertilidad y gol de Espe López. De nuevo esta jugada. Vuelven a mover muy rápido ese balón. Llega Espe, amaga, pase a extremo. No tenían Y ganas entra. de correr en la primera parte, pero en la segunda les han entrado, me parece. Sí, y ese bajón físico que esperábamos nosotros no se está dando. Sí, No se está dando. quizás es algo de táctica, ¿no? Sí. Del cuerpo técnico. No correr en la primera parte y cambiar. Gol de Sandra Márquez, muy bien movido, balón picado. Y gol de Sandra Márquez Santiago. 18-18. Ataca Málaga. Vaya en pase, pita golpe franco.
Tiempo muerto solicitado por Rincón Fertilidad Málaga. Rincón Fertilidad. Hijo Gallardo pide tiempo muerto. Pero muchísima mejor imagen ahora mismo de Club Alemán Atlético Guardés. Se ha ajustado un poquito el ataque. En defensa siguen haciendo las cosas bien. Y quedan 9 minutos por decidir el partido. Un partido muy importante para los dos equipos, que se van a volver a enfrentar el día 6 de marzo en Málaga a las 6:30 de la tarde. Partidos importantísimos. Esto de los equipos de arriba se juegan mucho. Muy importante más que nada por los puntos. Para la segunda fase, para la siguiente fase. De todas maneras, a borrachas a veces. El Guardés ha estado un tiempo dormido ahí al inicio del segundo tiempo y ahora espabilado y ha recuperado. Algo atascado. Ha estado algo atascado, pero. Y ahora, importantísimo, estos últimos 10 minutos, estos 9 minutos que quedan, la concentración. El equipo que mejor. Sí, no precipitarse. Juegue, que más tranquilo y sereno juego, yo creo que se va a llevar el partido. Hacer buenas defensas. Sí. Como esta, por ejemplo. Estamos buscando. Veremos. Qué bien, Fanny. Qué bueno, bien. Pues un poco lo que hablábamos, ¿no? Tener tranquilidad, ser serenos. Qué bien estaba posicionada ahora Fanny. Se adelantó. Ya he buscado la falta en ataque. De Espe, ¿verdad? De Espe López. Ataca Guardés. De nuevo Espe López. Muy adelantada con Paula Arcos. Sí, bastante. Está buscando sobre todo. Muy buena pinta, muy buena finta de Raino Jova. Esta finta de brazo que lo ha intentado ya, le ha salido varias veces en el primer tiempo y que en este segundo lo intenta muchas veces, pero lo hace muy bien también. Bueno, pues en este segundo tiempo ha funcionado ahora. 19-18 para Guardés, se pone por delante en este segundo tiempo. Por primera vez. Ataca en la Málaga. Segunda parte. Vemos un poco adelantada la defensa de Guardés. Pase, se amontonan un poco las jugadoras de Málaga. Pasivo. Jugando lento, levanta la mano el árbitro. Uno. Espe López, busca entrar. Pasa, buena se queda recuperación atrás, de recupera Paula Arcos, va votando. Una pena. Creemos que ha debido esperar un poquito para buscar el apoyo de una compañera. Sí, bueno. Le han pitado pasos. No la han acompañado tampoco. No. Una pena. Pero también he visto que se ha torcido el tobillo, pero bien, ¿eh? Sí. En la parada, sí. No sé cómo aguanta. Sigue atacando Málaga, busca el golpe de Franco de Guardés. Busca pase. De nuevo, casi recupera el balón Paula. Casi ha pitado buena golpe de Franco. Defensa ahora de Guardés, la anterior y esta da igual. Bueno, ya han hecho varias hasta ahora. Muy buenas defensas. Muy bien las ayudas. Ahora levanta en pasivo. Muy buen lanzamiento de Silvia Arderius, llegando desde atrás, recibiendo. Y lanzamiento de suspensión desde 8 metros, 7-8 metros. Demasiado abajo, cómoda, donde sin duele, toque, sí. sin nada. Tan cerca, es imposible para la portera eso. Aparte de que no ve, porque hay brazos por el medio. Ha sorprendido un poco. Uy, este pase. Vuelven con una jugadora arriba. De nuevo Sandra. Lanzamiento de Sandra, picado abajo a la derecha de la portera. Y va a haber cambio en la portería. Cuarto gol de Sandra Santiago en la segunda parte. Virginia Fernández por Merche Castellanos. En total Sandra lleva ya 6 y cambia la portera el Suso Gallardo.
Vemos que Arderius continúa, Cuidado, Fanny, cuidado, Fanny, porque ahora sería bueno no llevarnos unos 2 minutos, porque Faltan 5 minutos para acabar el partido. Muy qué buen pase. pase, muy buen pase. y lo que 7 acabo de decir, metros. Y 2 minutos para Fanny Descalzo. Para Estefanía Descalzo. Han sacado petróleo los jugadores de Málaga de esta jugada. 7 metros para Rincón, Fertilidad Málaga, de nuevo Rocío Rojas. Y en la No ha portería fallado aún. Miriam Sempere. Vamos a ver si la para Miri. Buen lanzamiento arriba. 20-20 en el marcador. Faltan 5 minutos. Ataca Guardés con una jugadora menos. Portería vacía. Igualdad. Muy importante este ataque, aunque con una menos. Importante que termine el lanzamiento. Importante que no pierdan el balón. Un ataque largo, combinado. Que acabe con un buen lanzamiento. Se lo toman con calma. Ataca Sandra. Sale Daniela Moreno. Ahora bota Erika. Vuelve. Pida algo más José Ignacio Prades. Intensidad. Está la portera de Siguen Guardés en atacando el sin campo. pasivo de Contratando, momento. atacan con una menos. Busca de nuevo la. De nuevo Sandra. Y sigue atacando Guardés. Ha No hay lanzado desde pasivo. 6 metros. Ha No parado la hay portera. pasivo. Tienen que parar, no hay pasivo ya. Ha tocado el balón la portera. Ataque nuevo. Y no se arriesga esta vez José Ignacio Prades con portería vacía. Pase. Ahora sí que levantan pasivos los Busca árbitros. a Sandra vuelve a entrar. De nuevo vuelve a encontrar un espacio entre 1 y 2. Y ahora sí ha parado la portera. Ataque muy largo. Sole López. Y gol. Siempre está ahí. Sole Siempre está ahí, López saque rápido. hoy está impecable, la verdad. Siempre encuentran a Sole López. Segundo gol que mete así hoy. Es que algo despistada la defensa de Guardés. Bien. Faltan 3 minutos, 20-21 para Rincón Fertilidad de Málaga. Completo Guardés. Recupera a la jugadora excluida. Y 2 minutos para número 18. María Pérez. Muy pocas exclusiones para Rincón Fertilidad Málaga y me parece que bastantes para Guardés en este partido. Y no estoy insinuando nada, ¿eh? ¿No insinúas? No, para nada. Oye, ha pitado pasos. Pasos de Erika Reinojoa. Lástima. Yo creo que son claros estos. Sí, Bueno, hay que seguir. Málaga va a atacar 5 contra 6. y vemos que el Guardés saca una jugadora arriba para hacer una mixta sobre Silvia Arderius, como antes. ¡Buena! Buen corte de Paula. Muy atenta Ataca, ahí. bota balón. Y gol. Buena, Paula. 21-21. A falta de 2 minutos. Falta 21. Faltan 1 minuto y 50 segundos. Rincón Fertilidad Málaga con una menos. Silvia Arderius se va al extremo y ataca en el lateral. Sole López para Estela Doiro. Doiro, Rocío Rojas. Doiro intenta buscar y penetra y llega hasta 6 metros. No ha cerrado bien ahí el Guardés y gol. Uno arriba para el Rincón Fertilidad de Málaga. Ataca Paula Arcos. Sola. Dos la dejan. 7 metros y creo que... No se lo ha pensado, ha visto el hueco, ha entrado Roja. y roja. Roja para Estela Doiro. Para Estela Doiro. Me parece más roja la de extremo que esto. No sé.
No lo podemos ver repetido No. ahora mismo, pero No, claro. Es una pena, pero 2 minutos me parecían. Desde luego, hombre, tanto para roja, no sé. Lo que sabemos es que la jugadora no ha protestado, el árbitro la ha sacado y ha sido roja. Empate en el marcador. 22-22. Queda un minuto. Queda 1 minuto, 10 segundos. muy importante Málaga esta ataca con defensa que 4. tiene Silvia Arderius se va al extremo. dos Sole más López, guardias Espe López y Sara Bravo atacando contra 5 defensoras del Guardés. Se desdobla. Busca el golpe franco. Hay que tocar antes. Creo que va a pedir tiempo muerto el Tiempo entrenador. muerto. Rincón, Fertilidad, Málaga. Y en estos Tiempo momentos, muerto. aunque ataque Málaga, vemos que el Guardés juega con ventaja al tener 2 jugadoras más en el campo. Sí. Veremos cómo es el siguiente ataque. Rincón, Fertilidad, Málaga mantiene su portera en la portería. No ataca con la portería vacía, por lo tanto sigue 4 contra 6. Vale, ahora salen con pivote, con Paula García, con Sara Sí. Bravo, con Espe Jiménez. No está Sole López. Vamos a ver si Vemos. los árbitros levantan pasivo. Entra una nueva jugadora, Uy, uy, uy. Sole López. Oh, Se le ha escapa el caído balón, se le escapa el Se le ha caído el balón. balón, ataca a Guardés. Va Sara Ataca, Valero, pasa Sara Lore. pasa. Y Y gol gol de de Lorena Lore. Pérez. Rápido, faltan 30 segundos, el Guardés se pone por delante, 23-22. Hay que Ataca seguir Rincón atentas Fertilidad en Málaga. defensa. Busca penetrar. Y pita golpe franco. Golpe franco. Quedan 24 segundos para acabar el partido. Guardés por delante. Y con una jugadora más. Silvia Arderius. Y ahora va a excluir a Patricia Lima por un golpe a Espe López. Faltan 20 segundos, se iguala. Partido más que emocionante. Sara Bravo. Para Espe. Para Silvia Arderius. Busca el pase. Bota. Faltan 10 segundos. Tiene que atacar rápido. Silvia Arderius. Pasa Sara Bravo. Lanzamiento. Para la portera. Parada de Miriam. Falta un segundo. Final del partido. Y gana el Guardés. De un Paradón, gol. paradón Se ha de decidido Miri ahí. Cepede. 2 puntos que se quedan en la guardia. Partido precioso. Precioso. La verdad que hasta el último momento no sabíamos quién iba a ser el ganador de este encuentro. Vemos al entrenador de Málaga bastante enfadado. Muy enfadado, muy enfadado. No sabemos qué reclama. Bueno. Pero al final han tenido la oportunidad de empatar el partido y ha parado la portera del Guardés. Al igual que allí antes se le ha caído el balón, pues lo tuvieron y los fallos pues, han hecho que, y el acierto del Guardés han hecho que el partido se decante para las jugadoras de la Guardia. Para el equipo Guardés. Importantísimos estos dos. Muy importantísimos 2 puntos para Club Alemán Atlético Guardés, pero un partido muy bueno por parte de Rincón Fertilidad Málaga también. Hay que felicitarles igualmente. Y nada, ahora dentro de poco ya se vuelven a ver las caras el día 6 de marzo en Málaga.
Sí, bueno, yo creo que se conocen más que de sobra unos y otros, y al final los pequeños detalles, los despistes, los fallos en 6 metros, las pérdidas de balón, son lo que definen los partidos. Creo que al final quien ha estado más concentrada, quien ha defendido más intensamente y ha tenido la cabeza más clara, ha sido un poquito más... Bueno, Málaga ha tenido la oportunidad para empatar el partido, pero esta vez se ha impuesto Miriam Sempere con la parada. Sin duda. Pues nada. Muchas gracias a todos por escucharnos y acompañarnos, y hasta la próxima. Nos vemos el sábado a las 7 de la tarde contra Zícar Lanzarote. Gracias a todos, muy buenas noches.